¿Sabías que hay una autora que ha vendido más de 2.000 millones de libros? Es una cifra brutal. Sí, una locura. Solo la superan la Biblia y Shakespeare, ni más ni menos. Hablamos, claro, de Agatha Christie, la indiscutible reina del crimen. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en su vida, en su obra. Tenemos un montón de información biográfica, así que vamos a intentar entenderla un poco mejor. Es que es una figura que va mucho más allá de la literatura, ¿sabes? Su influencia es enorme. Totalmente. Vamos a ver un poco todo. Cómo empezó, esos rechazos iniciales, cómo se convirtió en un fenómeno mundial. Sus personajes más famosos, claro. Poroid, Miss Marple. Eso es. Y también esos misterios de su propia vida, como la famosa desaparición. Y por supuesto, el legado que nos dejó, que sigue muy vivo. Tenemos material, sí. La idea es, desgranar un poco a esta gigante y entender por qué sigue fascinando a tanta gente hoy en día. Pues sí, ¿Vale? Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por sus raíces. Nació como Agatha Mary Clarissa Miller en 1890 en Torquay, Devon, familia acomodada. Ujú. Y con una educación, digamos, particular para la época. Su madre, fíjate, prefería que no aprendiera a leer hasta los 8 años, 8 años, ¿y qué pasó? pues que la pequeña Ágata era muy curiosa y aprendió sola, a los 4, A los 4. Ya apuntaba maneras, ¿eh? Una mente inquieta. totalmente. Autodidacta. Ella misma decía que tuvo una infancia muy feliz, aunque, bueno, la muerte de su padre cuando tenía 11 años la marcó claro. Normal. Y era una lectora voraz, por lo que veo. Empezó con cuentos infantiles, Nesbit, Lewis Carroll, pero luego pasó a Scott, Dickens, Dumas. Menuda base. Desde luego. Y no tardó en empezar ella misma a escribir. Poemas, cuentos. Uno de los primeros se llamaba La Casa de la Belleza, creo recordar. Ujú. También le interesaba el espiritismo. Ojo, que eso luego se nota en algunas tramas. Pero los comienzos no fueron fáciles, ¿eh? Ya me imagino. Rechazos. Un montón. Incluso usando seudónimos. Su primera novela larga, Nieve sobre el desierto, que escribió después de un viaje a Egipto, pues 6 editoriales la rechazaron. 6. 6. ¿Qué palo? ¿Y cómo salió de ahí? Pues mira, tuvo suerte. Un amigo de la familia, que era novelista, Eden Philpotts, vio que tenía talento, la animó y le consiguió un agente. Bien. Bueno, bien a medias, porque la gente también rechazó esa novela, pero le dijo que escribiera otra. Y justo en ese momento, estalló la Primera Guerra Mundial. Un punto de inflexión, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante de cara a su obra. Cuenta. Durante la guerra, trabajó un montón de horas como enfermera voluntaria en el BAD, y más tarde se sacó el título de dispensadora de farmacia. Aprobó el examen del Apothecary's Hall. O sea, que podía preparar y dispensar medicamentos legalmente. Exacto. Y esto no es una anécdota sin más. Le dio un conocimiento sobre venenos de primera mano súper profundo. Claro, y eso luego lo usaría muchísimo en sus libros. Ni te imaginas. Se convirtió en una de sus señas de identidad, esa precisión con los venenos. Mientras tanto, en su vida personal, se casó en 1914 con Archibald Christie. Archie. Era piloto. Sí, y en 1919 nació su única hija, Rosalind. Y fue precisamente durante la guerra, en 1916, cuando escribió la novela que la catapultaría a la fama, El misterioso caso de Styles. Y con Styles nació Poirot. Hércules Poirot. Ahí está. Y lo curioso es de dónde sacó la inspiración. ¿Ah, sí? Pues de observar a los refugiados belgas que había en Torquay durante la guerra. Se imaginó a este detective, un ex policía belga, bajito, súper meticuloso, con esos magníficos bigotes y la cabeza exactamente con la forma de un huevo. ¡Qué descripción! Un personaje icónico, aunque ella misma llegó a decir que a veces le resultaba insufrible, ¿no? Sí, tenía una relación de amor-odio con él. Pero vamos, se convirtió en un icono mundial. Pero Styles tampoco lo tuvo fácil al principio, ¿verdad? ¿Qué va? También lo rechazaron varias editoriales. Al final, John Lane, de The Bodley Head, dijo que sí, pero le pidió que cambiara el final. Ajá. Y firmó un contrato por 5 libros más, que, bueno, visto con perspectiva, ella consideró que era bastante abusivo. Pero la maquinaria ya se había puesto en marcha. Ya estaba dentro. Totalmente. Después vino El adversario secreto, en el 22, que ahí aparecen Tommy y Tuppence Benesford, otra pareja de investigadores. Ah, sí, los conozco. Y luego, Asesinato en el campo de golf, en el 23, otra vez con Poirot. Y empezó a publicar relatos en revistas importantes como The Sketch,
Ya era una autora conocida, vaya. Y en 1922 se van de aventura. Sí, menudo viaje. Una gira mundial de 10 meses, promocionando la exposición del Imperio Británico. ¿A dónde fueron? Pues Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Canadá, casi nada. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué? ¿Aprendieron a hacer surf? ¿En serio? ¿Agatha Christie haciendo surf? Pues sí, primero tumbados, en Sudáfrica, y luego ya de pie, en Waikiki. Parece que fueron de los primerísimos británicos en probarlo. Ella lo describió como el paraíso. Qué bueno, me rompe un poco la imagen que tenía de ella, ¿sabes? Más seria, más formal. Ya ves, ¿tenía su lado aventurero? Seguro que ese viaje le dio un montón de ideas. Pero, poco después de volver, la cosa se torció bastante en su vida personal. Sí, llegamos a 1926. Un año nefasto para ella. Tremendo. Primero se muere su madre, Clara, a la que estaba súper unida, y cae en una depresión muy fuerte. Buf. Y para rematar, en agosto Archie va y le confiesa que está enamorado de otra, una tal Nancy Neal, y que quiere el divorcio. Madre mía, qué golpe. Todo junto. Imagínate el panorama. La tensión fue subiendo hasta que el 3 de diciembre de 1926, después de una bronca porque Archie se quería ir de fin de semana sin ella, Agatha desaparece. Desaparece sin más. De su casa en Sunningdale. Sí, a la mañana siguiente encuentran su coche, un Morris Cowley, abandonado, cerca de un sitio llamado Newlands Corner. Dentro había ropa suya y el carné de conducir caducado. ¿Se montaría un escándalo? Tremendo. Se organizó una búsqueda masiva. Más de 1000 policías, miles de voluntarios, aviones buscando. La prensa se volvió loca. Era la noticia del momento. ¿1000 policías? Es que era ya muy famosa, claro. Claro. Sí, hasta Sir Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, le dio un guante de Agatha Gullis a una medium para ver si la encontraba. ¿De verdad? ¿Qué fuerte? La noticia dio la vuelta al mundo. Salió en el New York Times y todo. Pero pasaban los días. 11 días, ¿no? 11 días sin rastro. El misterio iba más. Y al final, el 14 de diciembre, la encuentran. ¿Dónde? En un balneario. El Swan Hydropathic Hotel, en Harrogate, en Yorkshire. A cientos de kilómetros de su casa. ¿Y cómo la encontraron? Pues porque la reconocieron, claro. Y lo más curioso es cómo se había registrado. A ver. Como Mrs. Tressa Neal, usando el apellido de la amante de Archie. Y dijo que venía de Ciudad del Cabo. Increíble. ¿Y cuál fue la explicación oficial? Pues 2 médicos dijeron que había sufrido amnesia genuina. Un estado de fuga disociativa lo llaman. O sea, que no recordaban nada de esos días. La explicación médica. Pero siempre quedan dudas, ¿no? Claro. Han surgido muchas teorías. Algún biógrafo sugiere que quizá fue un montaje para fastidiar a Archie, pero que se le fue de las manos. Podría ser. Otros, como Laura Thompson, apuntan más a una crisis nerviosa real, que actuaba conscientemente pero sin control emocional, ¿sabes? Una especie de colapso. Tiene sentido, después de todo lo que le había pasado. Lo que sí sabemos es que la reacción de la gente al principio fue bastante mala. La acusaron de buscar publicidad, de intentar culpar al marido. Ya. Pero para mí, lo más fascinante de todo esto es el silencio de ella. ¿Cómo que el silencio? En su autobiografía, que se publicó después de morir, no dice ni una palabra sobre esos 11 días. Nada. Cero. ¿En serio? Qué curioso. Ese vacío es lo que alimenta el enigma. Te hace pensar cuánto le afectó realmente todo aquello, cómo influyó en su manera de entender la mente humana, que también retrataba en sus novelas. Desde luego. Bueno, después de todo ese lío, se divorció de Archie en 1928 y decidió viajar, ¿no? Necesitaba un cambio de aires. Exacto. Se subió al Orient Express. Destino: Estambul y Bagdad. Y fíjate qué cosas. Fue en una excavación arqueológica, en Ur, en Irak, en 1930, ¿Qué pasó? que conoció a Max Mallowan, un arqueólogo, 13 años más joven que ella. Casaron ese mismo año. Y estuvieron juntos hasta que ella murió, más de 40 años después. Parece que fue una pareja muy sólida, muy unida. Qué bien que encontrara esa estabilidad. Sí. Y empezó a acompañarle todos los años a sus expediciones, a Siria, a Irak. Pasaban meses en yacimientos como Ur, Nínive, Nimrud, lugares legendarios. Y eso se nota un montón en sus libros, ¿verdad? Totalmente. Piensa en asesinato en el Oriente Express, claro, pero también muerte en el Nilo, cita con la muerte. La atmósfera, los detalles, los escenarios, son súper auténticos. No era solo una turista, digamos. ¿Qué va?
Ella participaba a tope. Hacía fotos de los hallazgos, limpiaba cerámica, la restauraba. Incluso ayudó a financiar algunas campañas. O sea que se implicó de verdad. Sí, sí. De hecho, escribió un libro de memorias sobre esa vida, que es una delicia. Ven y dime cómo vives. Cuenta el día a día en las excavaciones. Qué interesante. Y mientras su vida personal daba este giro, nacía otro personaje mítico. Exacto. Miss Marple, la adorable ancianita de St. Mary Mead. ¿Cuándo apareció? Pues la primera vez fue en unos relatos cortos, en 1927. Esa solterona que, a base de observar la vida de su pueblo, resuelve crímenes complicadísimos por pura analogía. Es genial el concepto. ¿En quién se inspiró? Pues ella contó que en parte en su abuelastra y en las amigas de su abuelastra. Describió a Marple como alguien que, a ver si lo recuerdo bien, siempre esperaba lo peor de todo y de todos, y con aterradora precisión usualmente se demostraba que tenía razón. ¡Qué definición! Es el contrapunto perfecto a Poirot, ¿no? Él tan cosmopolita, tan seguro de sí mismo, y ella tan de pueblo, tan aparentemente inofensiva. Exacto. Dos estilos muy diferentes, pero igual de efectivos. Bueno, el caso es que Agatha y Max se establecieron. Vivían principalmente en Winterbrook House, cerca de Wallingford. Allí escribió muchas novelas. Y tenían una casa de verano, ¿no? Sí, Greenway Estate, en Devon. Un sitio precioso. Llevaba una vida bastante tranquila, dentro de lo que cabe. Incluso presidía el grupo de teatro amateur local. Curioso. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y otra vez volvió a la farmacia, a poner sus conocimientos al servicio del país, esta vez en el University College Hospital de Londres. Refrescando conocimientos sobre venenos. Exacto. Y esa experiencia le inspiró directamente una novela, El misterio de Pale Horse, que aquí se tituló El caballo bayo. Y creo que hay una anécdota increíble con ese libro, puede ser. Sí, es alucinante. Se cuenta que hubo un caso real de envenenamiento por talio, un veneno que sale en la novela, y que el personal médico pudo identificar los síntomas porque habían leído el libro de Agatha Christie. No me digas. Salvó vidas indirectamente. Parece que sí. Es increíble. Y tuvo otra anécdota curiosa durante la guerra, esta vez con el MI5, el servicio secreto. ¿También? ¿Qué pasó? Pues que la investigaron brevemente, por un personaje de su novela N.O.M., que se llamaba Mayor Bletchley. Temían que tuviera un topo en Bletchley Park, el centro donde descifraban los códigos alemanes. ¡Ostras! ¿Y cómo acabó? Pues nada, se aclaró todo. Parece que fue más bien una coincidencia, y se lo tomaron con humor. Pero fíjate hasta qué punto su obra estaba conectada con la realidad del momento. Es que todo esto nos lleva a intentar entender el fenómeno Christie, ¿no? Se la suele meter en la edad de oro de la novela de detectives. Sí, y es una de las que define el cozy mystery, ese subgénero tan popular. El misterio en un círculo cerrado de sospechosos, las pistas falsas, el detective que reúne a todos al final para desenmascarar al culpable. Esa es la fórmula clásica, sí. Pero, ojo, reducirla solo a eso sería quedarse muy corto, ¿Por qué? porque sus escenarios eran súper variados. Islas, trenes, barcos, excavaciones arqueológicas. Y aunque el quien lo hizo es central, muchas veces jugaba con las expectativas del lector, retorcía las reglas del género. Ya. Usaba mucho el tema del dinero como móvil, ¿no? Muchísimo. Y los venenos, claro. Gracias a su experiencia en farmacia, era súper precisa con el arsénico, la estricnina, el talio. Le daba mucha verosimilitud a las tramas. Tenía un método muy claro para escribir, ¿verdad? Sí, bastante definido. Primero creaba los personajes y el escenario. Luego hacía una lista de escenas clave, de pistas, y decidía quién era el asesino antes de empezar a escribir el primer borrador. Eso es clave. Fundamental. De hecho, hasta se burlaba un poco del cliché del menos sospechoso en el prólogo de Cartas sobre la mesa. Era consciente de las reglas y jugaba con ellas. Era una maestra en eso. Y en dar giros inesperados. Piensa en El asesinato de Roger Ackroyd. Uf, sí. Considerada la mejor novela de misterio por muchos. La Crime Writers Association británica la votó como la mejor en 2013, y es que el uso que hace del narrador para engañar al lector fue, bueno, revolucionario en su día. Totalmente. Y luego está Y no quedó ninguno. Buf, esa fue votada la favorita mundial en 2015. Es llevar al límite la idea del misterio de habitación cerrada, pero rompiendo todas las convenciones. No hay detective que lo resuelva, ¿verdad? Nada. Ni detective ni reunión final de sospechosos. Es oscura, es desoladora.
una obra maestra del suspense. Y además de Poirot y Marple, que son los más famosos, creó otros detectives interesantes. Sí, sí, estaban Tommy y Tuppence, los aventureros, que además tienen la particularidad de que envejecen a lo largo de las novelas, como la propia Christie. Es verdad. Luego estaba Harley Quinn, un personaje más enigmático, casi sobrenatural. Parker Pyne, que se dedicaba a curar la infelicidad de la gente. Y Ariadne Oliver, la novelista. Esa es, la escritora de novelas de misterio un poco excéntrica y caótica. Muchos ven en ella un autorretrato divertido y un poco satírico de la propia Agatha. Tiene pinta. Y no solo triunfó con las novelas, el teatro fue otro pelotazo. Enorme. La ratonera, de Mousetrap, estrenada en 1952. Es la obra de teatro más longeva de la historia mundial. ¿Cuántas representaciones lleva? Pues antes del parón por la pandemia había superado las 27.500. Una barbaridad. Increíble. Y Testigo de Cargo también fue un exitazo en Londres y en Broadway. Ganó premios y todo. Llegó a tener 3 obras suyas a la vez en cartel en el West End de Londres. Algo inédito para una mujer dramaturga en esa época. Ella decía que le resultaba más fácil escribir teatro que novelas, ¿no? Sí, lo dijo alguna vez, que era mucho más fácil. Curioso, ¿verdad? Y luego está esa faceta un poco secreta, la de Mary Westmacott. Ajá. El seudónimo que usó para publicar 6 novelas que no eran de misterio. Eran más intimistas, exploraban relaciones, temas psicológicos. Y se supo que era ella. Al principio no. Guardó el secreto durante años. Eso le dio más libertad para escribir sobre temas más personales, sin la presión de ser Agatha Christie. Cuando se descubrió, en 1949, las críticas en general fueron buenas. Qué interesante. Y otro detalle que me llama la atención son los títulos de sus libros. Ah, sí. Es un tema curioso. Muchos vienen de la literatura, de la Biblia, de canciones infantiles. Es verdad. Ciprés triste, de Shakespeare. Maldad bajo el sol, de la Biblia. El espejo se rajó de lado a lado, que es de un poema de Tennyson. Exacto. O los que vienen de nanas o canciones infantiles, como Cinco cerditos, La casa torcida o el propio Y no quedó ninguno, que viene de la canción de Los 10 negritos o 10 indiecitos. Les da como una resonancia especial, ¿no? Como de cuento de hadas oscuro. Sí, un toque universal, casi arquetípico. Muy bien visto. Ahora, tenemos que hablar también de las partes más controvertidas. Como figura de su tiempo, algunas de sus obras han recibido críticas. Sí, es importante abordarlo. Sobre todo en sus obras más tempranas, anteriores a 1945 más o menos, se encuentran descripciones de ciertos personajes, italianos, judíos, no europeos en general, que hoy leemos y, bueno, nos resultan problemáticas. Usan estereotipos. Ya. Hay ejemplos claros en algunos cuentos como El alma del croupier o en novelas como Sangre en la piscina, de Hollow. De hecho, ya en 1947, la Liga Antidifamación en Estados Unidos se quejó formalmente. O sea que no es algo nuevo. No. Y es un hecho que editoriales como HarperCollins, desde hace unos años, desde 2020 más o menos, están revisando las ediciones nuevas. Han modificado o eliminado directamente pasajes con lenguaje que se considera ofensivo o ciertas referencias étnicas que hoy son inaceptables. Entiendo. Es un debate complejo el de adaptar obras del pasado. Muy complejo. También hay que decir, para ser justos, que a veces personajes extranjeros en sus novelas eran las víctimas, no solo representados con estereotipos negativos. Pero sí, es un aspecto de su obra que genera debate hoy en día. Y luego está la recepción crítica más puramente literaria. Aunque es la reina del crimen, no todo fueron alabanzas, ¿no? ¿Qué va? Tuvo detractores importantes. Raymond Chandler, otro grande del género negro, criticaba la artificialidad de sus tramas. Decía que no eran realistas. Y el crítico Edmund Wilson escribió un ensayo súper famoso y bastante demoledor que se titulaba ¿A quién le importa quién mató a Roger Ackroyd? Ahí decía que su prosa era banal, que sus personajes eran planos, vamos, que la ponía a caldo. Vaya título. Sí. Refleja esa visión a veces un poco snob, que considera la novela de detectives como un género menor, ¿sabes? Claro. A mí me parece muy interesante lo que dijo la crítica Joanna Coquella sobre Christie. Dijo algo así como que, con ella, no tratamos tanto con una figura literaria como con un amplio fenómeno cultural, como Barbie o los Beatles. ¡Qué comparación! La sitúa en otra liga, ¿no? Más allá de si te gusta más o menos su estilo literario, reconoce su impacto brutal en la cultura popular. Un impacto innegable. Solo hay que volver a las cifras. Esos miles de millones de libros vendidos. Ser la autora individual más traducida según la UNESCO. Es que son números que marean.
En 1948, fíjate, la editorial Penguin sacó 100.000 copias de 10 títulos suyos diferentes el mismo día. ¡Qué barbaridad! Y se calcula que solo y no quedó ninguno ha vendido unos 100 millones de ejemplares. Una locura. ¿Y cómo se gestiona todo ese legado tan enorme? Pues ella misma fue previsora. Fundó una empresa, Agatha Christie Limited, en 1955 para gestionar sus derechos. Ah, bien. Ha habido cambios en la propiedad a lo largo de los años, han entrado y salido socios, pero la familia siempre ha estado muy implicada. Primero su nieto, Matthew Pritchard, y ahora su bisnieto, James Pritchard, que es el presidente. Se aseguran de mantener viva la obra, de cuidar el legado. Y donó su casa de verano, ¿no? Greenway. Sí, un gesto muy generoso. La donó al National Trust, que es una organización británica de conservación, para que la gente pudiera visitarla y disfrutarla. Y las adaptaciones no paran de salir. Es un no parar. Desde la primera película, allá por 1928, ha habido muchísimas. En cine hemos tenido actores míticos haciendo de sus personajes. Margaret Rutherford como Marple, aunque a Christie no le gustaba mucho. Ah, ¿no? No, decía que no se parecían nada a su Marple. Pero bueno, también Albert Finney como Poirot, y más recientemente Kenneth Branagh, que ha dirigido y protagonizado varias. Y en televisión las series son icónicas. Totalmente. La de David Suchet como Poirot es, para muchos, la definitiva. Y la de Joan Hickson como Miss Marple también es un referente absoluto. Pero es que siguen saliendo. La BBC ha hecho adaptaciones más oscuras, hay versiones francesas que tienen mucho éxito, hasta videojuegos y novelas gráficas. Su universo sigue expandiéndose y recibió muchos honores en vida, ¿verdad? Muchísimos. Fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico, CBE, en 1956 y luego dama comandante, DBE, en 1971, que es un honor muy alto en el Reino Unido. Es como ser nombrada Ser, pero para mujeres. Dame Ágata. Exacto. Fue miembro de la Royal Society of Literature. Le han dedicado sellos, monedas conmemorativas. Incluso tiene una estatua en Wallingford, el pueblo donde vivió, desde 2023. Un reconocimiento enorme. Se lo merecía. ¿Y sus últimos años? Pues a partir de 1971, más o menos, su salud empezó a deteriorarse. Hay estudios lingüísticos que han analizado sus últimas novelas y sugieren que pudo desarrollar Alzheimer o alguna otra forma de demencia. ¿En serio? Se nota en la escritura. Parece que sí, que hay ciertas inconsistencias, repeticiones, un vocabulario más limitado, algo que no se veía en su obra anterior. Su última novela publicada fue El tren de las 4:50, Postern of Fate, en 1973, que de hecho recuperaba a Tommy y Tuppence. Qué triste ese declive final. Sí, falleció en 1976 por causas naturales en su casa de Winterbrook. Tenía 85 años. Y la enterraron cerca, ¿no? Sí, en el cementerio del pueblo de Cholsey, en una parcela que ella y Max habían elegido juntos años antes. Un final tranquilo para una vida que fue de todo menos tranquila, llena de creatividad, de viajes, de éxito mundial y, claro, de su propio misterio personal. La verdad es que hemos repasado una vida y una obra impresionantes, una producción literaria bestial, un fenómeno cultural que sigue vivo, ese enigma de la desaparición. Su influencia es innegable. Yo creo que sigue tan vigente hoy por varias cosas. Por un lado está el placer de resolver el puzzle, ese misterio bien construido donde todas las piezas acaban encajando. Es algo casi universal, ¿no? Sí, engancha mucho. Por otro lado, la estructura de sus historias a menudo es como reconfortante. Te presenta un caos, un crimen, pero sabes que al final llegará el detective y pondrá orden. Eso da cierta seguridad. ¿Tiene sentido? Y luego, claro, están los personajes. Poirot y Marple son inmortales. Son ya arquetipos que todo el mundo reconoce. Totalmente. Y nos deja pensando, con el mundo como está hoy, tan fragmentado, con tantos medios, tantas opciones, ¿crees que sería posible que un escritor o escritora alcanzara hoy un éxito tan global, tan duradero como el de Agatha Christie? ¿Que cruzara así fronteras, formatos, generaciones? Uf, buena pregunta. Es difícil imaginarlo, ¿verdad? El panorama ha cambiado tanto. O quizá, dándole otra vuelta, pensando en su vida, con esos viajes, esas experiencias, esa desaparición que nunca se aclaró del todo. ¿Cuál será el gran misterio que aún no sabemos de la propia Agatha Christie? ¿Qué secreto se llevó con ella? ¿Quién sabe? Ahí lo dejamos, para que cada cual le dé una vuelta. Ha sido fascinante, como siempre. Un placer.